te salve María, llena eres de gracia. Bienvenidos a este programa que se llama Al Corazón de la Familia. Hoy, como todos los jueves a las 9 de la noche en Radio Misión Católica, con repetición los sábados, también a las 9 de la noche. Y bendito sea el fruto de tu vientre, mi Jesús. Estamos muy felices al saber que nuevamente podemos llegar hasta sus hogares para llevar el mensaje del Evangelio y el amor infinito de nuestro Padre Dios. Damos gracias al Señor por confiar en nosotros esta misión y por el apoyo que hemos recibido de parte de todos nuestros oyentes. Tenemos buenas noticias, y es que ahora no solo pueden escucharnos en Radio Misión Católica, sino que pueden acceder a todos nuestros podcasts a través de diferentes plataformas. Pero eso en un rato se los vamos a explicar cómo pueden hacer. Sí, esa va a ser una nueva manera de mantenerse al día con nuestros programas, escuchar las entrevistas, todos los programas formativos y todo lo que va a ir pasando cada semana. Les decimos gracias por estar aquí y por apoyarnos en este trabajo. Hoy estamos con ustedes, Natalia Rodríguez y Andrés Frías, en este programa que se llama Al Corazón de la Familia. Ruega por nosotros los pecadores. Santa María, 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 Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén. Bueno, y de verdad estamos pues muy complacidos porque durante todas estas semanas pues hemos tenido experiencias de crecimiento y de formación muy importantes. Hemos tenido entrevistas, invitados y hemos ido trabajando temas que se han convertido en temas de muchísimo interés para muchas personas que se han ido conectando con nosotros a lo largo de todo este espacio, que ha sido un espacio de aprendizaje para todos, ¿no? Uh-huh. No solamente para la gente que se conecta, sino que yo creo que en primera instancia para nosotros, ¿no? Que hemos aprendido un montón. Bueno, y a partir de algunos programas hemos dejado algunas tareitas, esperamos que las hayan podido cumplir poco a poco con su familia, reuniéndose y llevando a cabo pues estos punticos que les damos como de ayudita para poder mejorar esa vida familiar, esa vida en el espíritu, ¿no? En esa espiritualidad que tanto debemos procurar ir creciendo día a día, ¿no? Sí, es verdad, nos han llamado mucho, nos han mandado mensajes y algunas personas nos dicen: venga, ¿y dónde puedo oír yo esos programas? ¿Los repiten? ¿Será que los vuelven a pasar por la radio? ¿Cómo es? Entonces, pues ya saben que todos los jueves a esta hora estamos aquí, pero también pueden oírlos los sábados. Entonces, si usted de pronto el sábado en la noche no tiene plan, pues qué bueno sería que se conecte con nosotros a las 9 de la noche también el sábado, porque pues ahí vamos a estar repitiendo el programa. Pero en caso de que definitivamente no pueda conectarse a esa hora, porque sabemos que hay gente que tiene muchas ocupaciones, pues ya tenemos alternativas, Natis. Sí, entonces vamos a contarles, es muy bueno. Uh-huh. Claro, vamos a contarles a las personas cómo pueden hacerlo. Nos pueden buscar en Spotify, imagínate. Wow. Entonces, si ponen, un paso más. Claro, un paso más. Entonces en Spotify, si ponen Al Corazón de la Familia en los podcasts, pues ahí vamos a aparecer y están los programas, van a poder escuchar todas las entrevistas que hemos hecho, pero también nos pueden buscar en Deezer. Entonces, uh-huh, si alguien tiene esa plataforma, yo sé que hay en algunos países en donde la tienen y la usan mucho, entonces pues pueden buscarnos ahí. Para la gente que tiene iPhone, entonces también puede ir a los podcasts, ese icono que dice podcast, y ahí también nos pueden buscar Al Corazón de la Familia y van a encontrar los programas que hemos hecho hasta el momento. Entonces no hay disculpa. No hay disculpa. Si de pronto alguien dice: ay, pero yo no tengo iPhone, no sé cómo, no uso Spotify, entonces ¿qué puedo, en dónde puedo encontrarlos? Bueno, si tienen Android, pueden buscar en los podcasts de Google y ahí también va a aparecer. Y hay gente a la que le gusta usar mucho el YouTube. Entonces, si tiene YouTube, pues entonces pues pueden también buscar Al Corazón de la Familia. Y bueno, entonces imagínate, pues ahí tenemos muchísimas alternativas. Ah, bueno, y en iVoox también, que hay personas que también lo utilizan. Entonces, pues ahí van a encontrar nuestros programas. Entonces, buenísimo, porque vamos a estar conectados y cada semana vamos a ir subiendo estos programas que, como les decimos, son de crecimiento tanto para ustedes como para nosotros.
Pero es habitual que empecemos con una oración. Con una oración, ¿no? Que empecemos poniendo nuestro programa en manos de Dios. Ya en un ratico les vamos a decir cuál es el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Pero pues pongámonos en manos del Señor y digámosle que queremos que este sea un espacio de crecimiento en su amor. Hoy vamos a hablar de la fe y pues vamos a decirle a Él que creemos en Él, que tenemos fe y que sabemos que todo lo que Él nos ha prometido, principalmente que va a estar con nosotros y que vamos a hacer cosas muy muy grandes a su lado y con Él y con su Espíritu, pues que eso se va a hacer real en nuestra vida. Entonces acá, déjame, yo tomo la guitarra. Claro que sí. Vamos a disponer nuestro corazón. Si estás allí con tu familia o si estás solito, solita, entrega también a todas aquellas personas por quien quieres orar, por quien quieres pedir para que crezca esa fe. Sea la fe de tus hijos, sea la fe tuya, sea la fe de tu familia, de un amigo que está pasando por una situación difícil. Pídele al Señor Jesús en esta noche para que te haga crecer en la fe, nos haga crecer en la fe. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Jesús, creemos en tus promesas. Sabemos que todo lo que tú dices se cumple. Que todo aquello que tú quieres para nosotros, para nuestra vida, para nuestra familia, que todo aquello que tú nos has prometido, aquello que nos dijiste en tu palabra, aquello que sigues diciendo a través de tu iglesia, aquello que pones y escribes en nuestro corazón, son palabras indelebles, son palabras seguras. Sabemos, Jesús, que estás con nosotros y que nos amas, que caminas a nuestro lado y que nos ayudas a ser buenas personas. Te pedimos por todos los que se conectan hoy, por todos los que están allí, al otro lado de la radio, en sus casas, esperando una palabra tuya, esperando que les hables y que les digas lo que quieres de ellos. Te pedimos, Señor, que los bendigas y que los ayudes en su caminar, que los ilumines y que los ayudes a entender cada vez más tu voluntad para sus vidas, por los padres, por las madres, por los hijos e hijas, por esas familias que tanto necesitan de tu amor y que se sostienen solo y únicamente por tu presencia en medio de ellos. Creemos en ti, creemos en tus promesas, creemos en que tú estás aquí. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, Jesús guiará. Si soy fiel en lo poco,
Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Creemos en tus promesas, creemos que estás presente, Señor, hoy aquí. Creemos que nos vas a hablar, que nos vas a dar tu espíritu y que nos vas a permitir, Señor, sentir la calidez de tu amor y nos vas a hablar directo al corazón. María, a ti también te pedimos que nos acompañes, que nos guíes y que nos ayudes a estar cada vez más cerca del corazón de tu Hijo. Amén. Amén. Entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, mi Jesús. Santa María, 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 Madre de Dios. Bueno, qué bien orar y hacerlo en compañía de todas las personas que están conectadas a esta hora. Qué bueno que dispongamos el corazón. Y ya que están ustedes ahí sentaditos y que están escuchando, pues entonces ahora sí, pues vamos a entrar en materia y vamos entonces a empezar a hablar acerca de lo que hoy nos ocupa y es el tema del día de hoy. El tema del día de hoy nosotros hemos querido titularlo Todo es posible para el que tiene fe. Sobre la educación de los hijos en la fe. Le pusimos como un subtítulo, ¿no? Pero el tema es Todo es posible para el que tiene fe. ¿Y por qué nosotros quisimos hablar de eso hoy? ¿Y por qué nosotros queremos proponerles este tema? La razón es muy sencilla y es que día tras día, semana tras semana, nosotros escuchamos a muchos padres que dicen, ¿cómo hago yo para que mis hijos sean personas creyentes? ¿Cómo hago yo para que mis hijos se comprometan? Algunos papás de pronto están en una situación complicada con sus hijos, sobre todo, y generalmente lo que vemos es que están en una situación complicada con sus hijos adolescentes. Uh-huh. Y nos dicen, ¿qué puedo hacer yo para que él acepte el mensaje? Para que él, incluso para que en la parte relacional, en la parte de comunicación entre ellos, entre padres e hijos, las cosas anden bien, ¿no? Porque imagínate, si las cosas no están bien en esa relación de padres e hijos, pues mucho menos se va a poder hablar con los hijos acerca de Dios, ¿no? Va a haber siempre un rechazo. Y bueno, nosotros pues queremos proponer este tema porque siempre hay un camino. O sea, lo primero que queremos decirle a los papás que están preocupados por la educación de sus hijos y por la manera como la están llevando, es que siempre hay una ruta, siempre hay un camino. Y para nosotros pues ese camino tiene nombre, ese camino se llama Jesucristo. Y vamos a dejar que el mismo Jesucristo pues nos ayude y que con su palabra nos ilumine y nos haga entender qué es lo que nosotros tenemos que ir haciendo y cuál es la actitud que un padre debe tener para poder hacer que sus hijos se conviertan y crean en Dios. Entonces, ¿te parece si leemos la palabra? Entonces acá tenemos un texto que está en el capítulo 5 del Evangelio según San Marcos. Entonces vamos a hacer la lectura de este texto e inmediatamente después de que hagamos la lectura, pues entonces vamos nosotros a empezar a hacer los comentarios debidos. Si usted tiene su Biblia allí en la casa, pues vaya, busque la Biblia. Entonces es el capítulo 5 del Evangelio de Marcos y ya les vamos a ir diciendo qué versículos. Entonces vaya corriendo, mande a su hijo, a su esposo y trae la Biblia rápido porque vamos a leer la palabra y vamos a tener un ratico de meditación con este texto. Entonces capítulo 5 y nos vamos a ir al versículo 21. Lo primero que vamos a leer es del versículo 21 al versículo 24. Y dice así. Jesús pasó de nuevo en la barca a la otra orilla, y se aglomeró junto a él mucha gente. Él estaba a la orilla del mar. Llega entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y al verle, cae a sus pies y le suplica con insistencia: Mi hija está a punto de morir. Ven, pon tus manos sobre ella para que se salve
para que se salve y viva. Y se fue con él, y le seguía un gran gentío que le oprimía. Entonces llegan de la casa del jefe de la sinagoga unos hombres diciendo: Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas ya al maestro? Jesús, que oyó lo que habían dicho, dice al jefe de la sinagoga: No temas, solamente ten fe. Y no permitió que nadie le acompañara, a no ser Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a la casa del jefe de la sinagoga y observa el alboroto, unos que lloraban y otros que daban grandes alaridos. Entra y les dice: ¿Por qué alborotan y lloran? La niña no ha muerto, está dormida. Y se burlaban de él. Pero él, después de echar fuera a todos, toma consigo al padre de la niña, a la madre y a los suyos, y entra donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dice: Talita cum, que quiere decir: muchacha, a ti te digo, levántate. La muchacha se levantó al instante y se puso a andar, pues tenía 12 años. Quedaron fuera de sí, llenos de estupor, y les insistió mucho en que nadie lo supiera, y les dijo que le dieran a ella de comer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, un texto bellísimo, ¿no? Y un texto del que se pueden sacar muchísimas cosas. Bueno, en principio leímos del versículo 21 al 24, pero después dimos un pequeño salto del 35 al 43, donde está todo ese relato de la sanación, de la resurrección de la hija de Jairo, ¿no? Que, como te digo, pues es un texto hermoso y que nos deja muchísimas enseñanzas. Principalmente queremos centrarnos en algo. ¿Y qué te parece a ti, Natis, esa frase impactante en la que Jesús le dice a ese padre desesperado por la muerte de su hija, cuando se entera que su hija está muerta, y que Jesús le dice: no temas, solamente ten fe? Está pidiendo que él no pierda esa fe, que debemos siempre tener la fe, pues, de verdad sincera, ¿no? Puesta en Dios, porque a veces tememos, a veces somos un poquito incrédulos y dejamos que esa fe se pierda, y no vemos que Dios siempre está ahí, que Él está ahí presente con nosotros y que pues Él nunca nos abandona. Sí, lo que a veces desconfiamos de la capacidad que tiene Jesús de transformar los corazones. Y llegamos con ese temor y con esa pregunta y esa duda de ¿será que Dios sí podrá hacer la obra? Muchas veces incluso dudamos de si Dios querrá hacer algo con nuestra vida y con la vida de los nuestros, ¿no? Y es tal vez porque nosotros en primera instancia no hemos trabajado en nuestra fe, no hemos sido capaces de dejar que Dios obre en nosotros primero, para que de esa manera también pueda obrar en los demás y hacer aquello que seguramente Dios quiere hacer, que Jesús quiere hacer en la vida de las personas que amamos. Pero el primer corazón en el que Jesús quiere trabajar es el corazón de cada uno de nosotros. O sea, Él, y creo que hemos sido reiterativos y podemos ser incluso hasta un poquito cansones con esto. No se puede pretender tener una experiencia de amor de Dios en la familia si no se empieza por cada uno y si cada uno de los miembros de la familia no tiene la voluntad de cambio. En este caso, estamos viendo a un padre que llega buscando a Jesús y llega buscando la sanación de su hija y le dice: impón las manos sobre ella, ¿cierto? Para que se sane, para que se salve. Y Jesús decide acompañarlo. Jesús decide ir con él,
como siempre hace Jesús con nosotros, que siempre decide ir en el camino en el que nosotros estamos y nos invita a caminar con Él, pero Él sabe qué es lo que está pasando en nuestra vida. Jesús es conocedor, Él es sabedor de lo que pasa en nuestro corazón. Y por eso nosotros tenemos que confiar, porque si hay una persona interesada en que nosotros llevemos a cabo nuestros proyectos y en que nosotros tengamos una vida feliz y una vida familiar de acuerdo a su amor, pues es Él. Claro. Entonces Él no va a hacer que nosotros estemos aquí y caminemos en el sufrimiento, por más cosas malas que nos pasen. ¿Qué pasa? Tenemos que revisar entonces cómo está nuestra fe, qué es lo que está pasando en nosotros, qué es lo que está pasando en nuestro corazón, para que nosotros podamos dejar a ese Dios obrar, que el Espíritu de Dios obre y actúe. Muchos papás se acercan preguntando con el desespero, ¿y qué hago? ¿Y cómo hago? Bueno, pues hay que empezar a trabajar en esa fe. Pero yo creo que eso no nace de la noche a la mañana. Yo pienso que, como siempre lo decimos, todo es proceso. Y como papás, como padres de familias, siempre desde que nacen nuestros hijos tenemos esa gran misión, ¿no? De que podamos enseñarle a nuestros hijos a creer en Dios y empiezan a formar esa fe que se genera también desde el ejemplo, ¿no? Si nuestros hijos nos ven personas que somos orantes, que ponemos todos nuestros proyectos en manos de Él, seguramente nuestros hijos, nuestros muchachos, van a poner cada uno de esos proyectos y esos trabajos y de todo lo que quieren hacer en manos de Dios, primero en manos de Dios. Hay que empezar a creerle a Jesucristo. O sea, tenemos que empezar a creer en su palabra. Uh-huh. Es la primera manifestación que nosotros tenemos que tener. Es esa fe y esa convicción de que las cosas se van a dar a su tiempo. Entonces yo escucho que mucha gente dice, el tiempo de Dios es perfecto, ¿no? Y se dice mucho hoy en día, ¿no? Es que el tiempo de Dios es perfecto cuando pasan cosas y a veces hemos tenido que esperar mucho tiempo y la gente dice, es que el tiempo de Dios... Y es verdad. Y el tiempo de Dios es perfecto para cada uno, ¿no? Cada uno de nosotros tiene que empezar a leer en sí mismo, en su propia vida, en la historia de vida, qué es lo que Dios va diciendo. Porque a veces como que tenemos que simplemente confiar y ya, esperar a ver qué. Y lo que tú dices, Natis, es muy cierto, y es que hay que trabajar en eso. Primero que todo, yo no puedo establecer una relación con Dios en la que lo único que suceda sea que yo pida y Él me dé. Uh-huh. ¿Sí? Entonces yo pido y bueno, a veces tengo que esperar poco, a veces tengo que esperar mucho, pero al final pues el tiempo de Dios es perfecto y Él me da. No, porque es que nosotros tenemos que establecer una relación de amor con Jesús. Es decir, tenemos que ser sus amigos, tenemos que conocerle, reconocerlo como el Señor de nuestra vida y dejar que en nuestra vida todas las obras, todas las acciones se den en consecuencia de ese amor. Cuando yo dejo que eso pase, entonces yo voy a empezar a darme cuenta de que así muchas de las cosas que yo pida no se den en el momento, en mi corazón no se apaga la esperanza, en mi corazón no se apaga el amor, y eso me ayuda a mantener con paciencia esa espera, ¿no? O sea, yo soy capaz de esperar a que las cosas pasen. A veces pasa así con los hijos, muchas veces pasa así con los hijos. Bueno, en ocasiones hemos visto casos de muchachos que van a un retiro de fin de semana y llegan absolutamente transformados y la vida es otra, ¿no? Después de un fin de semana y digamos que el papá que estaba preocupado o la mamá que estaba muy preocupada confió a su hijo en las manos de X grupo o en, no sé, de ese fin de semana y el muchacho llegó totalmente otro y llegó con ganas de perdonar, de ser perdonado y aparte incluso muchos llegan con ganas de predicar y de servir y de ser líderes dentro de nuestra iglesia. También pasa a muchos papás que desafortunadamente les toca esperar, ¿no? Uh-huh. Que se da, pues que la experiencia es más difícil. Entonces es esos muchachos que quieren estar saliendo todos los fines de semana, con amigos que de pronto no nos ofrecen a nosotros como padres mucha confianza, muchachos que de pronto incluso ya están empezando a tomarse unos traguitos,
que están empezando de pronto a fumar a escondidas, pero nosotros sabemos, muchachos que están empezando a decir malas palabras, que tienen malas actitudes, que pelean con sus hermanos, que de pronto no quieren estudiar, que lo único que quieren es tener dinero y conseguirlo como sea. Bueno, en fin, tantas cosas y podemos ir más allá, ¿no? Cuántos muchachos desafortunadamente han caído en la droga. Uh-huh. Y eso sí que es difícil, ¿no? Y lógicamente pues en esos casos la oración es fundamental y esperar en Jesús es importante, pero pues también necesitamos acudir a una ayuda profesional, ¿no? Cuando yo sé que mi hijo pues está de pronto sumido en el alcoholismo o en la drogadicción, pues tengo que buscar ayuda, sin dejar de contar lógicamente con que Dios nos va a guiar y con que nos va a mostrar la ruta para hacer que nuestros hijos estén bien. Pero allí es donde nosotros tenemos que mostrar nuestra fe. O sea, porque en casos difíciles es donde la fe se manifiesta de manera más fuerte. Pero bueno, algunos creemos que es que Dios nos manda algunos castigos y es que nuestros hijos se portan así porque de pronto nosotros nos portamos mal o hicimos algo malo en algún momento de nuestra vida. Y no, Dios no es un Dios castigador. Las cosas suceden porque de pronto los muchachos toman esos caminos porque de pronto tomaron la mala decisión de encontrarse o de empezar a ser parte de un grupo que no les conviene, o porque han vivido situaciones difíciles en sus hogares o en sus escuelas, porque también puede ser que tengan, no sé, problemas, diversos problemas que se viven en las escuelas y que tengan esa opción de no sé, buscar los vicios o bueno, tener esas experiencias difíciles. Pero debemos entender que Dios no es un Dios castigador, sino si vivimos eso, si tenemos que vivir algunas situaciones difíciles con nuestros hijos, es consecuencia de pronto de decisiones que nosotros o ellos han tomado. Uh-huh. Sí, indiscutiblemente las decisiones son fundamentales y nosotros como padres pues tenemos que enseñarle a nuestros hijos o ayudarles en el aprendizaje, en ese aprender a tomar decisiones, ¿no? Uh-huh. Algo que tú decías, si ellos nos ven tomar a nosotros buenas decisiones, seguramente también las van a tomar. Uno a veces encuentra hogares perfectos, ¿no? Y digo yo perfectos porque son familias tan bonitas, familias amorosas, familias cariñosas, en donde de pronto hay un muchacho que se desvía y uno dice, ¿pero qué pasó acá? Un papá trabajador, una mamá trabajadora, unos hermanos universitarios, emprendedores, y de pronto este otro muchacho, ¡prum!, se descarrió. ¿Qué pasa? Entonces, bueno, la influencia de las malas amistades, a veces nos descuidamos, nos confiamos, no sé, hay que revisar, eso es algo que se hace mucho en las terapias de familia y en esa consejería familiar, en donde uno tiene que encontrar pues la raíz de los problemas, en qué momento nosotros dejamos que las cosas pasaran, en qué momento nosotros perdimos la ruta y se nos empezó a desviar este muchacho. Otra cosa es que también, Natis, es muy importante involucrar a toda la familia, es decir, la oración de un padre es importante, la oración de una madre es fundamental, pero también la oración de los hermanos. Y cuando yo tengo un hijo o una hija que está mal, pues todos debemos preocuparnos. A veces del hermano generalmente llega el reproche, ¿no? Sí. Entonces llega él, usted que mire cómo hace sufrir a mis papás, uh-huh. Yo no quiero verlo porque él conmigo es... Y el hermano también tiene un compromiso grande. De hecho, si tú ves en el texto, hay algo que a mí me parece muy lindo, porque resulta que cuando Jesús llega, que se encuentra toda esa gente haciendo alboroto, llorando, gritando, y Jesús les dice que la niña no está muerta, ¿sí? Porque él dice, la niña no ha muerto, está dormida. Y ahí lo que dice es, y se burlaban de él, la gente que estaba, ¿no? Pero él, después de echar fuera a todos, les dijo a todos que se fueran. No dice que les pidió cordialmente que se fueran, no, los echó a todos de ahí. Estaba bravo, sí, los echó. Entonces dice esto, tomó consigo al padre de la niña, a la madre y a los suyos. A toda la familia. A toda la familia. Y entra donde estaba la niña. Y entró allí. Entonces estaban, ahí de testigos estaban el papá, la mamá y todos los suyos. Los suyos no sabemos quiénes eran, la prima, el tío Jorge, no sabemos quiénes eran, pero ahí estaban ellos contemplando a la niña
en el dolor más grande del mundo, y Jesús les dice, vengan conmigo. Y entran allí donde estaba la niña. Y mira, primero, mira lo que hace él. Dice, toma consigo al padre de la niña. Toma consigo, ¿no? Pero después cuando ya, y a los suyos y a la mamá. Pero después cuando está adentro dice, y tomando la mano de la niña, le dice, Talita cum. Acá dice, ¿qué quiere decir? Muchacha, a ti te digo, levántate. Pero mira lo bonito de esto. Resulta que las palabras que utiliza Jesús allí, las palabras arameas, si se traducen literalmente, lo que dicen es hijita de pie. O sea, Jesús es como si Jesús fuera parte de la familia. Se hace parte de la familia y llega donde la niña y le dice hijita, y dije como si fuera, no, es parte de la familia. Y nosotros tenemos que hacer que Jesús sea parte de nuestra familia. ¿Y qué va a hacer Jesús cuando nosotros lo dejamos ser parte de nuestra familia? Nos va a tomar a todos y nos va a reunir y nos va a decir, tenemos un problemita. Pues vengan, vamos, porque esto es de todos. Esto lo tenemos que solucionar todos y lo tenemos que solucionar de esta manera. Es hermoso eso. Sí, es muy bonito. Nos levanta, nos restaura, nos hace nuevos. Y nos hace nuevos. Y la niña que estaba muerta revivió y resucitó. La niña que estaba allí tendida, y el dolor de la familia, que seguramente era muy profundo, pues imagínate, lo cambió en alegría. Transformó. Y dice, y la muchacha se levantó al instante, enseguida, y se puso a andar, pues tenía 12 años. Todos quedaron impresionados, dice que aquí quedaron fuera de sí, llenos de estupor. Les insistió que nadie lo supiera, y les dijo que le dieran a ella de comer. Bueno, imagínate. Entonces, yo pienso que nosotros tenemos que ver en esto una enseñanza muy grande, y es cuando Jesús entra a nuestro hogar, entra para ser parte de nuestra casa, para reunirnos y para que la vida se haga real. Allí donde nosotros vemos muerte, Jesús ve vida. Allí donde nosotros vemos dolor, Jesús ve esperanza. Y es lo que Jesús viene a traer. Si tú en este momento nos estás escuchando y sientes que en tu casa las cosas no van bien, y sientes que hay una persona, uno de los integrantes de tu familia que no está bien, abre la puerta a Jesús. Abre la puerta, que cuando un integrante de la familia abre la puerta, en este caso fue un papá el que llevó a Jesús a la casa. Pero Jesús, cuando llegó a la casa, ¿qué hizo? Tomó a la mamá, tomó a los demás que es de la familia, y los llevó allí donde estaba la situación, y les mostró que lo que él decía era verdad. Les dijo, esta niña, porque él lo dijo para todos, no estaba muerta, sino tan solo dormida, porque todo es posible para el que tiene fe. Entonces, imagínate las cosas grandes que nosotros vamos a ver que Dios va a obrar en nuestra familia si tenemos fe. Bueno, ¿te parece si nos vamos con una canción? Entonces, sí, una canción que tiene que ver mucho con el tema que estamos tratando en estos momentos, y pues los dejamos allí con este tema de Atenas, que se llama Aumenta mi fe. Te has entregado por mí, Jesucristo, te has entregado por mí, pan de vida, ahora estás tú aquí.
Esa era Atenas y Aumenta mi fe, aquí en Al Corazón de la Familia, en Radio Misión Católica. Un regalo de Dios para nuestra iglesia. Hermosa canción, Aumenta mi fe. Lo que tendríamos que decirle también nosotros como padres entonces a Jesús, decirle, aumenta nuestra fe. Que nosotros podamos verdaderamente hacer que nuestra familia se vea la obra de Dios, porque somos personas de fe, porque todo es posible para el que cree. Ya vamos viendo nosotros que este programa vamos a tener que dividirlo en dos, porque hay muchas cosas que no vamos a poder trabajar el día de hoy porque el tiempo se va volando. Vamos a pasar a una parte práctica, ¿no? Y es, porque la gente va a estar diciendo, bueno, ¿y yo qué hago? Porque sí, bonito que es reunir a la familia y entonces que todos en pro de aquel que nos necesita y todos orando y todo. Pero entonces, ¿qué empezamos a hacer? Entonces vamos a dejar que la misma palabra nos ayude, porque Jesús llega a la casa y ¿qué se encuentra? Dice lo siguiente, mira, dice lo siguiente. Llegan a la casa del jefe de la sinagoga y observa el alboroto. Unos que lloraban y otros que daban grandes alaridos. Entra y les dice, ¿por qué alborotan y lloran? La niña no ha muerto, está dormida. Y se burlaban de él. Pero él, después de echar fuera a todos, bueno, ya sabemos qué pasó. Tomó al padre, en fin. Pero ¿qué hace Jesús? Jesús como que llega a poner orden, ¿no? Uy, sí. Hay alboroto, Mucho unos alboroto, gritan, mucho. lloran, ruido, bulla dentro de la casa y él lo que dice es, ese momentico, se me van todos los que están haciendo bulla, todos los que están alborotados y nos vamos a quedar acá los que somos, ¿verdad? Bueno, nosotros le damos cabida en nuestra casa a muchas personas. Pilas que no estoy hablando ni del compadre, ni la comadre, ni de... No, pilas, No. cuidado con eso, porque es bueno acoger a los demás. Estoy hablando del ruido que se nos mete y se nos cuela en nuestra casa, por ejemplo, por los dispositivos, por la televisión, por el celular, por las tabletas, por los computadores. Hay casas donde siempre hay bulla, donde siempre el televisor está encendido, donde siempre y donde la paz es difícil que reine. Y entonces cuando eso pasa, generalmente los espacios de encuentro son mínimos. Claro. Porque Todo el tiempo estamos distraídos, Todo el estamos con el ruido, no tenemos como un espacio de que nuestra mente también esté tranquila y tenga la posibilidad de pensar y analizar lo que está sucediendo al interior de la familia. Exacto. Y entonces tenemos el problema, pero no somos capaces de centrarnos en ver qué vamos a hacer y en tener ese encuentro con Jesús en el silencio de nuestro hogar. Porque mira que aquí lo que pasa, yo imagino la escena, imagino el alboroto, los gritos y todo, y de un momento a otro la casa en paz. La niña seguía acostada, pero hubo un cambio y es que hubo paz. ¿Qué podemos hacer en los momentos de comida? Que a veces se convierten en momentos en donde cada uno coge por su lado. No, espérate un momento, apaguemos el tele, la cajita para los celulares, que mucha gente lo acostumbra. Yo he visto casas donde hay una cajita y todo su celular aquí, y vamos a comer. Al principio es rarísimo. Porque uno no sabe ni de qué hablar, ni qué decir, nada. Pero si lo convertimos en una experiencia diaria, pues estamos hablando que la cena, ¿cuánto puede durar? ¿45 minutos, una hora? Bueno, es un espacio de sentarnos a la mesa, de comer, de mirarnos a la cara, de escucharnos y no tener ruidos externos. Y allí la persona que tiene el problema, el muchacho que está mal, ese hijo que está de pronto descarriado, de pronto va a encontrar un espacio de acogida. Pero mire que también tomamos el papel de nuestro Padre Dios, que lo que hizo ahí lo que hizo Jesús. Lo que hizo Jesús en esta historia que nos cuentas. Y es que tomamos autoridad y decimos a nuestros hijos en esos momentos de la cena, de la comida, vamos a dejar nuestros dispositivos o vamos a disponernos a compartir, a comer y a escucharnos unos a otros, porque eso es importantísimo. No sabemos de pronto qué es lo que siente nuestro hijo, nuestra hija, cómo le fue en el día, cómo te fue en la escuela, no sabemos nada de lo que ocurrió o cómo nos fue a nosotros en el trabajo, y los muchachos no saben absolutamente nada de lo que nosotros pues luchamos también día a día para poder sostener un hogar, una casa. Entonces es importante que ellos también se vinculen y sepan cómo nos sentimos también nosotros como padres, cómo ellos se sienten en la escuela, en todos los medios donde ellos viven, ¿no? Están.
durante Claro, el que, día. que se generen esos lazos de confianza en donde no perdamos de vista que somos padres, que ellos son hijos, porque nadie puede pretender tener una relación con sus hijos como la tienen ellos con sus amigos. A veces pretendemos eso, ¿no? Queremos ser, como decimos en Colombia, tan chéveres y lo que hacemos es perder autenticidad y de pronto incluso hasta caer, y perdónenme la palabra que voy a utilizar, pero a veces caemos hasta en el ridículo, ¿no? Por tratar de darnos las de graciosos, de cercanos, de... Sí tenemos que ser cercanos, pero digo yo, siendo lo que somos, siendo papás, porque es lo que somos. No podemos perder nuestra autenticidad, tenemos que comportarnos con ellos y hacer que ellos sientan que en la casa los padres somos nosotros y que ellos son los hijos y que las etapas son diferentes. Que ellos aprendan a apreciar lo que nosotros somos como personas, sin perder de vista el rol que cada uno de nosotros tiene. ¿Sí? O sea, un hijo tiene que saber que su mamá es una mujer con sueños, con aspiraciones, y aún así es su mamá. Y lo mismo con el papá. Entonces el papá tiene sueños, tiene ganas de salir adelante, tiene un proyecto de vida, y no por eso va a dejar de ser papá. Es más, las cosas tienen que ir... eso se tiene que conjugar. Y el muchacho tiene que aprender a ver eso. Esto es importante, es muy importante, porque es que el testimonio del padre y la figura del padre tiene que ser una figura en la que en algún aspecto yo quiera imitar, o sea, que sea como motivo de imitación, ¿no? Sí. Y que yo diga, o sea, qué bonito que un hijo diga, quiero ser en esto como mi papá es. O quiero el día de mañana ser un papá tan cariñoso como mi papá es. No que quieran trabajar en lo mismo y que quieran ser exactamente iguales, pero sí por lo menos que lo tengan a uno como modelo. Ahora quisiera volver un poco a lo siguiente, y es que mira que cuando el jefe de la sinagoga va donde Jesús y está hablando con Jesús, hay algunos que llegan y le dicen, ya no lo molestes, que ya tu hija se murió. ¿Sí? Entonces, y es una voz a la que Jesús, esas voces son voces a las que Jesús no les hace caso, ¿sí? O sea, muchas veces le hacemos caso a las voces externas. Piensa en esto, y es la gente que está en la casa, los del alboroto, los que Jesús echa. Seguramente ahí también estaban aquellos que habían llegado a decirle, tu hija ya se murió. ¿Cuánta gente alrededor de nuestras casas nos dice o nos desconsuela con sus palabras? No, ese muchacho suyo ya no tiene remedio. Sí, ya no tiene remedio. O no nos dan palabras de consuelo y palabras de aliento, sino que desafortunadamente, a veces, yo espero que no sea con mala voluntad, a veces tal vez por ignorancia, no nos dicen lo que tenemos que escuchar. No nos aconsejan de mala manera. Tampoco es para que nosotros pues nos pongamos en contra de, pero sí para que aprendamos a discernir cuál es la voz que tenemos que escuchar, a quién tenemos que seguir. Porque así como nuestros hijos nos van a ver a nosotros y van a, lo que decíamos, van a querer ser como nosotros somos, pues nosotros tenemos que mirar a Cristo y seguirle, ¿no? Como padres, y decir, bueno, así con el amor de Cristo es que yo quiero amar a mi familia. Y es algo en lo que nosotros tenemos que pensar como papás. Digamos, yo como padre de familia pienso en, yo tengo que amar a mi esposa como Cristo ama a su iglesia, y tengo que dar la vida por mi familia como Cristo la dio por la humanidad. Así tiene que ser. Si eso lo hago, es muy posible que mis hijos lo vean, que mi familia lo vea, y entonces yo sea un modelo para mi familia. O sea, que digan, wow, así, o sea, es un hombre de Dios. Y tenemos que, sin ser pretenciosos, decir, queremos ser hombres y mujeres de Dios. Entonces date cuenta cómo es importante que trabajemos en eso, ¿no? Que trabajemos en la relación, en la manera como nosotros estamos conectándonos con Dios, en la manera como nosotros estamos llevando esa relación con Él, y cómo estamos dejando que Él toque nuestro corazón. Y cómo nosotros también empezamos a dar de nuestra parte. Empezamos a sacar de nuestro corazón aquello que nos sirve, y empezamos también a organizar las cosas en nuestra casa. Entonces, mira que íbamos a lo de los consejos, pero es que hay tanto para decir. Y es entonces, hay que pensar en esto, buscar los espacios de oración, espacios de encuentro, y callar esas voces externas que vienen de los medios de comunicación y de tantas partes que no nos dejan ser. Segundo, tener propósitos, ayudarles a nuestros hijos a encontrar propósitos de vida y
y también nosotros retomar nuestros propósitos, porque hay muchos papás que han dejado de lado sus sueños, dejado de lado sus aspiraciones por ser papás, porque parece como si el tener un hijo o tener una hija nos anulara nuestros sueños, y resulta que no. Resulta que tener un hijo, tener una hija, por el contrario, tendría que ser un impulso más, porque es que ya tengo una razón más para ser ejemplo de alguien, para alguien, ¿cierto? Claro que sí. Entonces eso tiene que ser para nosotros una razón para movernos en la vida. Entonces, tú que estás en este momento allá en tu casa y que de pronto estás escuchando este programa, no sé si estés solo o sola, pero en este momento Jesús te dice: sé capaz de entrar en tu habitación, de acallar esas voces que no te dejan concentrar en lo importante, que no te dejan centrar en lo verdaderamente importante, y empieza a dejar que yo obre en tu corazón. De esa manera voy a poder también obrar en tu familia. Tú necesitas dejar que Cristo obre en tu corazón para que Él obre en el corazón de aquellos que tú amas. ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, con oración, con paciencia, con entrega, y dejando que ese Jesús, el Jesús que nos da la vida, te ayude a entender cada vez más, paso a paso, día a día, qué es lo que quiere para ti. Jesús, mi Salvador. ¿Y qué es lo que quiere para ti? Pues quiere que seas feliz. Jesús quiere que tú seas feliz, que tú le des la oportunidad de ayudarte a encontrar esa felicidad. Ya, seguramente tienes muchas razones para ser feliz, y hay mucha gente que uno se encuentra en la vida y dice: yo soy feliz, tengo una esposa a la que amo, un esposo al que quiero, unos hijos maravillosos. Bueno, pues qué bueno, qué bien. Y si en este momento tú te sientes agobiado y agobiada, pues es el momento de decidir y de dejar que Él te ayude a encontrar esa tan anhelada felicidad, ¿verdad? Sí, dejar que Él actúe, ¿no? Y también empezar en ese proceso de aumentar esa fe. Así como lo decíamos, disponer nuestro corazón, tener momentos especiales de oración, el Santo Rosario, que a veces también dejamos de lado esas herramientas tan hermosas que Dios nos ha regalado, su palabra, y que nos ayuda también a aumentar esa fe. Entonces debemos dar esos pasos para que de verdad nuestra fe vaya creciendo, y de la misma manera así va a crecer en nuestra familia. No vamos a hacer nosotros por nuestras propias fuerzas que nuestra fe crezca. Necesitamos de Cristo. Uh-huh. Nosotros necesitamos, porque la fe es un don. La fe es un don. Y por eso hay que pedirlo. Y por eso hay que decir: aumenta mi fe. Y no perder de vista, y no dejar de entender, o mejor dicho, entender que todo es posible. Todo es posible para el que cree. Si alguien les dice: ¿y quién dijo eso?, ustedes les van a decir: el mismo Cristo. Todo es posible para aquel que tiene fe. Si tú eres una persona de fe, una mujer de fe, un hombre de fe, un joven de fe, vas a hacer cosas grandes, cosas muy grandes, porque es Cristo quien va a obrar a través de ti. Pan de vida, ahora estás tú aquí. Bueno, pues no se olviden de seguir creciendo en oración, de seguir creciendo y pidiendo por esa fe que necesitamos tanto. Y recuerden, así como dice la canción, si tuvieras fe como un granito de mostaza, moverías montañas. Entonces, sigue creyendo en Él, sigue orando muchísimo, pide por tu familia, pide por tus hijos, que Él va a hacer su obra. Entonces, pues desafortunadamente nuestro programa llegó a su fin. Estábamos muy contentos de tratar este tema que quedamos un poquito a medias, pero seguramente vamos a tener la oportunidad de seguir trabajando este tema tan interesante.
Claro que sí, porque hay muchos textos que nos van a apoyar y que nos van a dar luces, porque qué bueno que es leer la palabra de Dios, qué bueno que es basarnos en el Evangelio para poder ir esculcando, ir escarbando las enseñanzas del mismo Cristo, que es verdaderamente quien nos va a guiar. Estamos de verdad muy felices de poder haberlos acompañado en este día, estamos complacidos y esperamos que todos en esta gran familia de Radio Misión Católica y de este programa de Al Corazón de la Familia, pues vayamos creciendo en la fe, vayamos creciendo en el amor de Dios y que nos sigamos encontrando todos los jueves a las 9 de la noche y también los sábados a las 9 de la noche. Después les repetiremos aquello de los podcasts para que se vuelvan a conectar, pero estamos de verdad muy felices, nos escuchamos dentro de 8 días con más sorpresas y con muchas cosas nuevas en este programa que se llama Al Corazón de la Familia.